Buenos días para todos. Damos comienzo a un nuevo foro o panel virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside el maestro Jairo Parra Quijano. Esperamos que se encuentren muy bien junto con sus familias y les agradecemos acompañarnos siempre fielmente a estos encuentros académicos. Hoy vamos a tratar el tema reactivación de la justicia e inteligencia artificial. Contamos con 4 invitados destacadísimos. En primer lugar, el profesor español, que además nos está acompañando desde el extranjero, que es Jordi Nieva Fenol, un ilustrísimo maestro, escritor, catedrático por todos conocido de Derecho Procesal y Derecho Probatorio, quien ha aceptado liderar hoy este foro y además acompañarnos también en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal que haremos en el mes de septiembre. Así que muchas gracias, doctor Jordi, por su amabilidad con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y con nuestro país. En segundo lugar, tenemos a la doctora Magda Isabel Quintero Pérez, quien es nuestra directora, nuestra distinguida directora ejecutiva en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que va a tratar el tema de la apelación en materia civil de acuerdo con las normas del reciente decreto 806 de 2020. En tercer lugar, tenemos a Liliana Otero Álvarez, que es igualmente miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, quien va a tratar el tema del derecho al debido proceso en la virtualidad. Y finalmente vamos a contar con la exposición de Marcos Quirós Gutiérrez, magistrado auxiliar de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala civil, quien tratará el tema justicia digital, realidad o mito. Antes de empezar, quiero ratificarles que la semana entrante publicaremos el programa del Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que como les había dicho en una reunión anterior, se va a realizar entre el 21 y el 25 de septiembre, totalmente de manera virtual, simultáneamente con el Congreso de Semilleros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que va a tratar precisamente sobre el tema que va a exponer Jordi Nieva Fenol, que es el tema de la inteligencia artificial. Sin más preámbulos, doctor Jordi Nieva, bienvenido a nuestro país por este medio virtual. Tiene usted la palabra por 20 minutos. Bien, buenas tardes aquí, buenos días allí en Colombia. La verdad es que estoy encantado, aunque sea a la distancia, de estar de nuevo con ustedes. Sé que le estoy hablando a un montón de amigos en este momento y personas que hace muchísimo tiempo que nos conocemos y que la verdad es que es un placer volver a verles, a saludar y vamos, particularmente a los más jóvenes, ¿no? Que uno pues los ha visto, como quien dice, crecer, ¿no? Los ha visto ahí muy de niños, ¿no? Y ahora pues los ve en posiciones directivas y la verdad es que uno pues se llena de orgullo de haber hablado a esas personas como estudiantes y ahora estarles hablando como colegas. En todo caso también quiero saludar pues a todos los demás participantes, particularmente a Jairo Parra, naturalmente, vamos, como director, amigo, maestro, por supuesto, y también a Carlos Colmenares, ¿no? Con quien todos saben que me une pues una extraordinaria amistad desde hace muchos años. Bien, yo en el día de hoy quería hablar, o se me sugirió hablar, mejor dicho, de inteligencia artificial y de cómo podía ayudar la inteligencia artificial a adaptar las estructuras judiciales en este momento de pandemia que estamos viviendo, es decir, en este momento en el que estamos pues bregando con el COVID-19, como le llamamos, ¿no? Bien, la verdad es que lo primero que hay que hacer para abordar este tema en un tiempo breve, como vamos a hacer en estos momentos, es primero entender lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y luego ver en qué medida pues, nos puede ayudar a resolver los problemas que se nos están planteando, ¿no? Y finalmente hacer algunas cautelas con respecto al uso de esta utilísima herramienta, pero cuidado porque corre el riesgo de transformarse en todo caso en algo abusivo y les explicaré por qué finalmente. Verán, la inteligencia artificial es una herramienta con un nombre pues muy evocador, naturalmente, como todo el lenguaje que normalmente utilizan los informáticos para hacernos, no sé, creer pues que lo suyo es verdaderamente pues muy interesante. Claro, verán ustedes que tienen que vender su producto, naturalmente, y por eso pues hablan de redes sociales, ¿no? Como si uno pudiera pescar, digamos, los datos en la red y llevarse pues toda la pesca a casa, ¿no? O hablan, pues, por ejemplo, de la memoria de los ordenadores, ¿no? Como si realmente pues una computadora pues pudiera tener memoria, o incluso pues te hablan de
que un ordenador está pensando, ¿no? Un ordenador no piensa, solamente piensa un ser humano, naturalmente, ¿no? Y finalmente hablan de inteligencia artificial, ¿no? Como si una máquina pudiera ser inteligente. Y no, miren, ese término lo empleó Alan Turing en los años 50 por primera vez, básicamente para evocar algo que finalmente ha ocurrido, ¿no? Que es el hecho de que a veces una máquina puede aparentar ser humana. No es que lo sea, sino que puede aparentarlo. Es decir, puede tener reacciones que interactúen con nosotros y que efectivamente nos lleven a veces a pensar que efectivamente al otro lado del teléfono o al otro lado de la pantalla pues está una persona cuando en realidad está una máquina dando una serie de respuestas. Entonces lo que decía Alan Turing es que en la medida en que la máquina sea más capaz de engañarnos, es decir, más capaz de parecer una persona, pues entonces será o tendremos una inteligencia artificial de mayor valor o de mayor entidad, ¿no? A eso se refiere el término inteligencia artificial. Pero insisto, no es que la herramienta llamada inteligencia artificial, que ahora les explicaré en qué consiste, pues piense, ni medite, ni reflexione, ni decida. No, eso es patrimonio del ser humano. Solamente lo hacemos nosotros. Por supuesto, la máquina no siente tampoco. Los sentimientos también son naturalmente patrimonio del ser humano. De hecho, piensen ustedes que la máquina es humana, porque la hemos hecho los humanos, es decir, no se ha creado por generación espontánea. La máquina es plenamente humana y por ello, pues también, como verán ahora a continuación, padece también alguno de nuestros defectos. Bien, en todo caso, ¿qué es? Pues bien, ustedes imagínense una gran base de datos. Todo el mundo sabe lo que es una base de datos. Bueno, pues imagínensela enorme, muy grande, muy grande. De manera que se puede combinar. Es decir, que es como si fueran varias bases de datos a la vez que se combinan entre sí para buscar coincidencias. ¿De acuerdo? Pues bien, esas combinaciones de las bases de datos se realizan a través de una fórmula que se llama algoritmo. Y ese algoritmo lo que hace es dar opciones de decisión, entre comillas, por supuesto, de decisión, a la máquina, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ustedes evoquen cualquier decisión humana, ¿no? Por ejemplo, ¿participo en este webinar que estamos haciendo ahora, sí o no? Entonces, pues uno puede pensar, bueno, pues sí, participo porque hay ponentes interesantes que han escrito cosas pues, que están bien. O bien, opción B, uno puede pensar, bueno, estos ponentes los he escuchado ya otras veces y por tanto, pues oye, ya miraré en YouTube alguna de las conferencias que tengan o algo y así pues no invierto mi tiempo en esto y no lo pierdo pues para otra cosa, ¿no? Ven que en esta decisión, pues yo estoy evocando razones, ¿no? Bueno, pues la máquina lo que hace es dar un listado de estas razones para cada decisión. No hace nada más que eso. Y a partir de ahí, pues, escoge la que estadísticamente tiene mayores posibilidades de ser acertada. No hace otra cosa. Esto es lo único que hace. Con lo cual, como verán, la máquina en sí, pues, es bastante estúpida. Es decir, decide por probabilidades. Los humanos también en parte decidimos así, no nos engañemos, o sea, cuando decidimos basándonos en los heurísticos de los que hablaron Tversky y Kahneman, ¿no? También hacemos un cálculo estadístico barruntado de posibilidades y finalmente decidimos, pero empleamos más datos, ¿no? La máquina no, la máquina lo que hace es contrastar esos datos y a partir de ahí, pues ofrece una decisión, que en todo caso la decisión, por supuesto, la acaba tomando el ser humano, porque es el ser humano el que programa la máquina para que tome la decisión, entre comillas, nuevamente, por sí sola, pero no es que la tome por sí sola, la toma por sí sola porque el ser humano le ha dicho que la tome por sí sola, pero la toma como le ha dicho el ser humano que la tome. ¿Me entienden lo que les quiero decir, no? Bueno, pues esto, sin más, es la inteligencia artificial, no es otra cosa. A partir de ahí, pues claro, esto tiene unas aplicaciones en el proceso extraordinarias, ¿no? Claro, uno puede hacer pues que una herramienta de inteligencia artificial celebre procesos de forma automática, procesos sencillos, por ejemplo, procesos monitorios. Los podría celebrar de forma automática, sobre todo los que no tienen oposición, claro, ustedes lo saben igual que yo. Siempre es lo mismo, siempre es la misma documentación, siempre son las mismas respuestas, la misma motivación de las resoluciones judiciales, toda esa burocracia que hacemos, y por tanto, ¿por qué no podría hacerlo la máquina de forma automática, ¿no?
Procesos también, pues no lo sé, de desalojo de un inmueble, de desahucio que decimos en España, ¿no? Procesos posesorios, por ejemplo, que también normalmente son siempre lo mismo. Esos procesos repetitivos, la inteligencia artificial los puede hacer rapidísimos, mucho más rápido que un ser humano, porque además ni siquiera descansa, los seres humanos necesitamos dormir, pero la máquina no, la máquina puede trabajar 24 horas y ustedes imagínense lo que es una máquina tramitando ese tipo de procesos que tanto tiempo le llevan al personal de los juzgados tramitar, pues llevándolos a cabo de una forma completamente automática, ¿no? Bien, esta es la parte, digamos, más útil, ¿no? Ustedes incluso conocen ya aplicaciones de inteligencia artificial, ustedes todos seguro que buscan jurisprudencia, es una herramienta de inteligencia artificial muy, muy débil, naturalmente, pero ciertamente lo es, ¿no? Pero a lo mejor alguno utiliza ya alguna herramienta de estas que están ofreciendo algunas editoriales, pues que lo que hace es hacer resúmenes, no de jurisprudencia, sino resúmenes de líneas jurisprudenciales, que es distinto, cuidado. Es decir, cuando buscamos jurisprudencia lo que tratamos es ver qué ha dicho la Corte Suprema o la Corte Constitucional sobre un punto. Bueno, pues imagínense un programa que eso ya lo hace automáticamente, es decir, que a uno le da un resumen de esas líneas jurisprudenciales. Claro, te quita la mitad del trabajo, bueno, te quita el 90% del trabajo, luego queda naturalmente redactar el escrito, pero si esa labor de búsqueda jurisprudencial te la hace la máquina automáticamente, lo cierto es que para el abogado pues se gana muchísimo tiempo, ¿no? Bien, luego hay otras herramientas que ya son pues más complejas y que por ello están resultando más polémicas, como son las herramientas de inteligencia artificial que intervienen en materia de medidas cautelares. Y este es un tema interesante. Hay una de ellas, hay más en el mundo, pero probablemente la más conocida, la que ustedes encontrarán con más facilidad las referencias en Internet, y por eso se la cito, se llama Compass. Esta máquina, Compass, lo que hace es establecer un pronóstico de riesgo de reiteración delictiva de un sujeto. Es decir, el sujeto va a volver a cometer el delito, va a volver a ser violento, va a volver a realizar aquel robo que ya hizo por una vez, etcétera, ¿no? Bien, la máquina emplea una serie de criterios que tiene en cuenta hasta 137 puntos, items, como se dice, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, los mezcla de una forma que nadie conoce porque la empresa que ha fabricado la máquina no ha desclasificado sus algoritmos por secreto industrial, así lo justifica. Y a partir de ahí, pues bueno, lo cierto es que a la persona se le hace una entrevista cognitiva, es decir, se le pregunta sobre esos 137 items, y a partir de ahí, pues sus respuestas son ingresadas en el sistema y entonces nos va a decir pues, si esa persona es peligrosa o no es peligrosa, es decir, si tiene riesgo de reiteración delictiva, mejor dicho, o no tiene riesgo de reiteración delictiva. Bueno, esto pues ustedes pueden decir, bueno, esto es magnífico, ¿no? O sea, esto se está utilizando ya, esto está utilizándose en Estados Unidos, hay varios tribunales que les encanta, pero fíjense ustedes que tiene unos riesgos tremendos, ¿eh? ¿Por qué? Porque básicamente es que no sabemos cómo funciona la máquina. Es que el problema es este, ¿no? Que está enviando a personas a prisión sin saber por qué. Y además, cuando analizamos los items que tiene en cuenta la máquina, pues nos damos cuenta que tienen presentes pues, razones como, por ejemplo, la manera de pensar ideológicamente de una persona o el barrio donde vive. O si tiene más amigos o menos amigos. Por ejemplo, ¿eh? Es decir, o si tiene estudios superiores o no tiene estudios superiores. Y dices, bueno, perdón, o sea, vamos a ver, esto no son trazos del delito. Estos no son rasgos que puedan marcar la comisión de un delito. Entonces, ¿qué me está usted contando? ¿No? O sea, ¿qué está haciendo? Bueno, pues esa herramienta básicamente la ha hecho un grupo muy conservador de Estados Unidos que lo que quiere es básicamente excluir de la sociedad a un determinado colectivo, por supuesto, ¿no? Y a partir de ahí nos esconden, ¿eh? Es decir, o sea, ellos, pues, o sea, se hizo un estudio en 2016 en el que se dijo y se demostró que Compass era racista y ellos, pues no, ni siquiera se molestaron en negarlo, ¿no? O sea, porque efectivamente, claro que es racista, ¿no? O sea, lo que hace la máquina es también meter en la base de datos todas las detenciones que ha habido en los últimos, qué sé yo, 10 años, y a partir de ahí, pues claro, si estamos hablando de Estados Unidos, pues sí, pues teniendo en cuenta cómo están las cosas allí, pues ha habido más detenidos de raza negra que no de raza blanca, ¿no? Y por tanto, pues el hecho de ser de raza negra directamente es un factor de riesgo, claro.
Eso es completamente inaceptable. Es hasta, les diría yo, si me permiten la expresión, repugnante, ¿no? Es decir, es algo que no se puede consentir, ¿no? Imagínense si además con esta herramienta pasamos del terreno de lo cautelar, al terreno de la motivación de una sentencia. Es decir, que un juez, por ejemplo, ante una dificultad probatoria que tendría que llevarle necesariamente a la absolución, básicamente por presunción de inocencia, pues hace lo que se hace a veces, ¿no? Que es, pues bueno, ver si la persona tiene un aspecto riesgoso, ¿no? Un aspecto peligroso por sus factores sociales, etcétera. Y entonces, bueno, pues lo que falta del relato de hechos, pues se compensa o se integra esa laguna, pues con los factores sociológicos de la persona. Y eso, a pesar de que es muy frecuente, ¿cuántas personas no habrán sido condenadas simplemente por razones raciales, ¿no? Aunque sea muy frecuente, claro, si eso además se institucionaliza a través de una herramienta de inteligencia artificial, entonces se hace algo, vamos, verdaderamente inaceptable también, ¿no? Es decir, se está sustituyendo el relato de hechos, es decir, la debida valoración de la prueba, por un simple análisis de riesgo que ni siquiera es depurado, ¿no? Bien, ya ven ustedes que esto tiene riesgos, ¿no? Pero es que tiene muchos más, ¿no? O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial también ayuda en la valoración de la prueba. Actualmente la valoración de la prueba ya no está, o no podemos decir que esté sometida exclusivamente a unas difusas o ambiguas reglas de la sana crítica, ¿no? O máximas de experiencia, ¿no? Ahora cada medio de prueba pues tiene sus criterios de valoración, ¿no? Y son criterios que se valoran libremente, naturalmente, pero que están ahí, ¿no? Y los interrogatorios tienen los suyos, la prueba pericial tiene los suyos. Pueden ustedes consultar mi libro sobre la valoración de la prueba, publicado en Marcial Pons en 2010, y ahí verán pues qué criterios son estos, y efectivamente pues esos criterios se pueden valorar de forma manual, o bien un juez pues puede utilizar una herramienta de inteligencia artificial y efectivamente valorar automáticamente variables de la memoria de la persona, como por ejemplo la distancia a la que estaba cuando vio los hechos, y si en función de eso se puede acordar más o menos, la luz que había, la edad que tenía, por ejemplo, o si la persona fue contradictoria, no lo fue, en la declaración, si en definitiva dio detalles del entorno en que sucedieron los hechos, todo eso se puede hacer, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la prueba pericial, pues la máquina de inteligencia artificial puede analizar mejor que nadie los criterios Daubert, ¿no? De los que tanto se ha hablado en los últimos tiempos y que yo, la verdad es que discuto bastante, y no soy el único, ni muchísimo menos, pero bueno, es algo más que utilizar la mera intuición para valorar la prueba pericial, ¿no? Bien, pero todo esto, insisto, es que se puede hacer de una forma muy automática o demasiado automática, porque ya hay, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial que construyen coartadas. Es decir, que lo que hacen es lo siguiente: con los datos que tenemos en este proceso, lo más probable es que haya pasado esto, o bien que el reo diga esto como posible excusa. Y entonces a partir de ahí te configura una historia. Es decir, lo que puede hacer la máquina también, y ya hay herramientas en este sentido, es recoger los datos fácticos del proceso y construir historias o hipótesis de historias más o menos probables. Claro, a partir de ahí la labor del juez pues puede ser enriquecida con esta herramienta, diciendo, mira, pues en lugar de fijarme en una sola hipótesis, me fijo en varias, básicamente para practicar pruebas sobre las mismas, es decir, enriquezco, como decía, mi actividad probatoria, o bien, pues claro, el juez puede ser cómodo, actuar con más flojera, como dicen ustedes, y a partir de ahí, pues ver cuál es la opción que tiene mayor probabilidad en función de la estadística de la máquina. Entonces, claro, si una tiene el 20%, la otra el 40%, la otra el 60%, la otra el 80%, directamente, ¡pam!, 80%. Claro, eso es una vagancia, una indolencia absoluta e inaceptable también en el terreno judicial, pero podría ocurrir, ¿no? Y si además ese mismo juez, además de tener esta herramienta, tiene la que les decía antes, que nos busca las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema, por ejemplo, pues es que podría tener hasta la motivación fáctica hecha aplicado a esa historia más probable según la máquina, con lo cual al final el juez pues podría ser sustituido, ¿no?, digamos, por la máquina, lo cual a mí me parece una barbaridad. Incluso hay quien, hablando de esto, con toda la emoción, ¿no?, por la inteligencia artificial, dice, no, si es que en China ya lo hacen. Mire, vamos a ver, vamos a hablar con un poco de seriedad. A ver, China no es una democracia. China es una dictadura.
Y en China dicen que tienen jueces por decir algo, pero son funcionarios en realidad del régimen. Es decir, no se puede hablar de jueces allí. Serán pues otra cosa, ¿no? Pero vamos, en personas que no tienen ni independencia ni imparcialidad es muy difícil hablar verdaderamente de justicia, ¿no? O sea, de un sistema de justicia. Entonces, claro, que los chinos o el gobierno chino, mejor dicho, ¿no? Para pesar de su población, pues haya dispuesto herramientas de inteligencia artificial para que el juez siempre decida de la misma forma, hombre, es que es su sueño, naturalmente, ¿no? O sea, no tener ya ni que controlar a los jueces, tener la máquina que siempre haga lo mismo. Claro, eso no nos lo podemos permitir. Nunca podemos permitir, y ya prácticamente acabo, sustituir al juez por la inteligencia artificial. Al contrario, la inteligencia artificial es un apoyo, pero no sustituye al juez. Punto 1. Punto 2. Tenemos que tener mucho cuidado con quién programa la herramienta, quién programa el algoritmo. Porque claro, lo que no queremos es que nos imprima prejuicios o sesgos en ese algoritmo, como el que antes les he dicho, ¿no? Que la máquina acabe siendo racista, por ejemplo, ¿no? O que la máquina pues acabe discriminando a una serie de minorías o a una serie de ideologías. Eso no podremos hacerlo porque sería contrario a la imparcialidad judicial y no nos lo podemos permitir. Y por supuesto, también tenemos que estar muy pendientes del derecho de defensa. Es decir, tenemos que saber cómo funciona el algoritmo. Eso que ha dicho el creador de Compass, de que no desclasifica el algoritmo porque es su propiedad industrial, miren, pues me parece muy bien, pero a partir de ahí usted no vende este algoritmo. Nosotros no le utilizamos el algoritmo. ¿Por qué? Porque las partes tienen derecho a defenderse. Tienen derecho a defenderse. Y como se tienen que defender, tienen que conocer cómo decide la máquina que usted les aplica para resolver sus litigios. Y si esto no es así, no se puede utilizar de ninguna de las maneras esta máquina. En fin, les he lanzado pues simplemente unas cuantas ideas de una forma relativamente rápida. Habría mucho más que decir, pero estoy en el Instituto Colombiano del Derecho Procesal. Aquí el tiempo es más sagrado que en Suiza, como todos los que hemos participado alguna vez en algún congreso de ustedes sabemos, y por tanto, aunque hoy no hay semáforo, como solemos en los congresos, ya me callo yo mismo a los 20 minutos exactos que me han sido concedidos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jordi, por su excelente exposición, además por respetar tan estrictamente el tiempo que es tan importante para el éxito de estas conferencias. Por favor, no se vaya, Jordi, que ahora al final hacemos una segunda ronda muy corta para contestar algunas preguntas de las personas que están presenciando este foro. En segundo lugar... Estaré por aquí. Apagaré la cámara y el micrófono, pero estaré, no se preocupen. Gracias, Jordi, muy amable. Bueno, doctora Magda Isabel Quintero, es su turno, tiene la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, doctor Ulises. Quisiera saber si me escuchan bien. Perfectamente. Bueno, quiero darle las gracias a usted y al Instituto por abrirnos estos espacios académicos, a mis compañeros de mesa por acompañarme en estos temas y un saludo muy especial al doctor Jordi Nieva, quien conozco desde que era estudiante en la Facultad de Derecho y a quien he seguido muy de cerca a través de nuestros congresos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con ocasión del decreto 806, a través del cual se buscan o encontramos medidas tendientes a la reactivación de la justicia, pues teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en este momento por la pandemia. Voy a compartirles una presentación que hice con relación al tema. Bueno, espero que todos estén pudiendo ver claramente en sus pantallas la presentación. Recordemos inicialmente que con el decreto 407 del 2020, el gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, y de la mano de estos decretos se han tomado algunas medidas orientadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad del servicio y también la continuidad de la prestación de los servicios relacionados con los métodos de solución alternativa de conflictos. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la pandemia, pues
ordenó la suspensión de términos desde el pasado 16 de marzo. Entonces, voy a hacerles una presentación de los antecedentes, los principales ejes temáticos relacionados con el decreto para pasar puntualmente a hacer referencia a la apelación de sentencias en materia civil, en donde vamos a encontrar modificaciones al Código General del Proceso. De la mano del decreto 417 se expidieron algunas otras medidas por parte del gobierno con el fin de poder reactivar o darle continuidad a ciertos sectores. En ese caso se expidió el decreto 469 del 2020, en donde se permitió que la Sala Plena de la Corte Constitucional pudiera levantar la suspensión de términos para que ejerciera sus funciones constitucionales cuando lo viera necesario. Igualmente con el decreto 491 del 2020, que pues no sigue vigente aún con el decreto 806, se tomaron algunas medidas para garantizar la atención y prestación de servicios del servicio público, incluido por el servicio de las autoridades que prestan funciones jurisdiccionales. Estas medidas todas orientadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las entidades públicas, con el fin a su vez de garantizar el derecho a la salud de los funcionarios encargados de este servicio, de los servidores, pero en este decreto 491 no encontramos que se regulen medidas procesales para el trámite de los procesos judiciales. Por su parte, el decreto 564 también toma algunas medidas pues orientadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, y dentro de estas medidas se ordenó la suspensión de términos de prescripción y caducidad, la suspensión de términos para el desistimiento tácito y la suspensión de términos relacionados con la duración de los procesos. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura tomó algunas medidas a través de diferentes decretos. Además de la suspensión de términos, pues buscó que los empleados de la rama judicial hicieran su trabajo desde casa, pero también se propició el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el envío de comunicaciones, presentación de memoriales. Para las notificaciones se pidió a los jueces dar prioridad al uso de tecnologías de información y comunicación y permitir que los apoderados, los usuarios de la justicia, los demás sujetos procesales utilizaran los canales tecnológicos a su disposición para poder participar en las audiencias, diligencias y demás actuaciones. Recordemos que también se nos pidió a los abogados actualizar nuestros correos electrónicos y nuestros datos en el Registro Nacional de Abogados, y el correo electrónico pasó a ser uno de los medios de comunicación por excelencia en virtud de estas medidas de aislamiento. Todas estas medidas que se tomaron han sido buenas. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura ha ido levantando la suspensión de términos en algunas áreas en donde lo ha considerado viable, pero las medidas no han sido suficientes y por eso es que se da paso al decreto 806, que tiene como fin reactivar la justicia y tomar medidas para que esa reactivación sea efectiva. Dentro de los ejes fundamentales que encontramos en este decreto está en primer lugar, pues, hacer efectiva y viable la virtualidad, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios. Hacer efectiva la virtualidad implica entonces que además de propender por el trabajo en casa, pues se busca que la mayoría de las actuaciones sean a través de canales digitales y que la presencialidad sea la excepción. Es por eso entonces que nosotros vemos que en el decreto vamos a encontrar algunas medidas que de la mano de la virtualidad buscan agilizar los procesos y flexibilizar la atención de los usuarios de la justicia. Agilizarlos porque pues nosotros sabemos que nuestra rama judicial desde tiempo atrás venía afectada con la congestión y pues esto sumado al aislamiento y a la pandemia pues ha aumentado la congestión judicial, porque durante este tiempo de aislamiento y de suspensión de términos muchos conflictos no han podido ser llevados a la decisión, al conocimiento de los jueces, y pues encontramos algunas controversias relacionadas con despidos laborales, terminaciones de contratos, incumplimientos de contratos civiles y comerciales, sucesiones que pues están represados y que van a entrar a congestionar más la rama judicial. Encontramos entonces en este decreto medidas
que regulan aspectos relacionados con los deberes de las partes, los expedientes, los poderes, la demanda, las audiencias y notificaciones, las comunicaciones, las excepciones y sentencia anticipada en materia contencioso de procedimiento administrativo y la apelación en materia civil y laboral. Y yo voy a hacer puntualmente referencia a la apelación en materia civil, en donde vamos a encontrar que el artículo 14 del decreto 806 modifica algunos aspectos del artículo 327 del Código General del Proceso. El artículo 14 del decreto 806 hace referencia, en especial al trámite de la apelación, especialmente con la sustentación del recurso, pero aquí voy a hacer referencia desde la formulación del recurso porque hay algunos detalles puntuales que también son tocados por el decreto. Recordemos nosotros pues que el Código General del Proceso en su artículo 320 establece que la apelación, esa revisión que va a hacer el juez o funcionario de segunda instancia, va a estar muy puntualmente relacionada con los reparos que concretamente formule el apelante. Recordemos que si el recurso la sentencia se profiere en audiencia, en la misma debemos formular el recurso y los reparos concretos podemos formularlos inmediatamente o dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la audiencia. Si la sentencia se profiere fuera de audiencia, el recurso y los reparos concretos debemos formularlos dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Y aquí en esta parte, pues, hay una modificación en el decreto, toda vez que la notificación de la sentencia, pues, que se debe hacer por estado, ya no se va a hacer con esa inserción del estado en secretaría por medio físico, que lleve la firma del secretario, dejándose constancia al pie de la providencia, sino que se va a notificar por estado, de acuerdo al artículo 9 del decreto, mediante su fijación de manera virtual, y esos estados van a permanecer en el canal virtual que se establezca para cada despacho. Aparte, con relación a los reparos, pues estos ya no se van a presentar de manera física al despacho, sino que deben presentarse por medio electrónico, por correo electrónico, y el artículo 3 del decreto 806 nos indica como deber de las partes que toda comunicación, todo memorial que enviemos al juzgado, pues igualmente lo enviemos a nuestra contraparte al correo electrónico que haya reportado. Entonces, estos dos aspectos puntuales es importante tenerlos en cuenta. Aquí vamos a encontrar donde están los cambios previstos por el decreto 806 en su artículo 14 en materia del trámite de la sustentación. Recordemos que cuando el expediente ya está en la segunda instancia, lo primero que vamos a encontrar es el auto que admite el recurso. Y dentro del término de ejecutoria de este auto, las partes podemos pedir pruebas, y esto independientemente de las facultades oficiosas que tenga el juez para ordenar y practicar pruebas. El Código General en el artículo 327 nos indica que si se piden pruebas, y nos indica pues cuáles son las pruebas que son procedentes en segunda instancia, es decir, en qué caso se pueden decretar, cuando las partes las han solicitado de común acuerdo, cuando son pruebas que no se practicaron en la primera instancia, pero no fue por culpa de la parte interesada, cuando verse sobre hechos que ocurrieron después de que ha transcurrido la oportunidad para pedir pruebas, o documentos que no pudieron aportarse y que no haya sido por culpa pues de la parte, sino por caso de fortuito o fuerza mayor. Si se decretan las pruebas, el artículo 327 nos indica una audiencia para práctica de pruebas, alegatos y sentencia, pero si no hay lugar a pruebas, sea porque se negaron o no se solicitaron, se pasa a una audiencia de sustentación y fallo. Y aquí encontramos un cambio importante. Entonces miremos acá. El decreto nos indica que, igualmente, dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso, se pueden solicitar pruebas, y si se solicitan, el juez tiene 5 días para pronunciarse frente a esa solicitud de pruebas. Si ordena las pruebas y las decreta, se fijará una audiencia para la práctica de pruebas, alegatos y sentencia, y esta audiencia se adelantará por canales virtuales. La presencialidad, recordemos que es la excepción. Pero si no hay lugar de pruebas, sea porque se negaron las solicitadas o porque no se solicitaron, vencido el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, la parte apelante tiene 5 días para sustentar el recurso por escrito, por lo tanto deberá enviarlo por
canal electrónico y pasados estos 5 días se dará traslado a la parte contraria por 5 días para que ejerza su derecho de contradicción y pasados este término se proferirá sentencia escrita. Entonces, vemos nosotros que el decreto elimina esta audiencia, es decir, la audiencia de sustentación y fallo cuando no hay lugar a practicar pruebas. Y hay otros detalles que tenemos que tener en cuenta y es que el traslado, por ejemplo, este traslado que se hace a la parte contraria, si el apelante presentó su sustentación y por su correo electrónico y envió copia por correo electrónico a la parte contraria, pues no es necesario el traslado por secretaría porque se entenderá surtido el traslado dentro de los 2 días siguientes a la fecha del envío del correo electrónico. La notificación de la sentencia será por estado, es decir, se fijará virtualmente y esa fijación virtual incluye la providencia. Y en cuanto a la audiencia, encontramos también un aspecto importante y es que el Código General del Proceso nos indica en su artículo 107 que la audiencia debe ser presidida por el juez o cuando el recurso se va a decidir por una sala, debe ser presidida por todos los magistrados. El decreto nos indica que la audiencia, cuando va a ser resuelta por corporación, va a ser presidida no por todos los magistrados, sino por el magistrado ponente, y a ella deberán acudir la mayoría de los magistrados. Entonces, si nosotros observamos, hay varios aspectos puntuales que se modifican, y lo que vamos a recordar siempre es que la sustentación del recurso de apelación de sentencia siempre va a ser en segunda instancia. Entonces, no basta que al presentar el escrito de los reparos concretos hagamos una argumentación, sino que también aquí vamos a sustentar en segunda instancia. Frente a estos cambios y a la aplicación de estos cambios que hace el decreto, pues encontramos nosotros en los últimos días controversia en materia académica, porque este decreto determina pues que su aplicación va a ser para todos los procesos en curso, toda vez que recordemos que se están tomando medidas para poder reactivar la justicia, agilizar los procesos y que sea efectiva la virtualidad y bajar la congestión judicial. Pero parte de la academia considera que como hay una modificación normativa procesal, se debe hacer aplicación del artículo 624 del Código General del Proceso, que a su vez modificó el artículo 40 de la Ley 153, que nos decía que frente a la regla general que nos indica que las normas procesales prevalecen sobre las anteriores y deben empezar a regir de manera inmediata, pues hay algunas excepciones y es en el caso de los recursos interpuestos en donde estos deben regirse por las leyes vigentes al momento en que se interpusieron. Entonces encontramos nosotros estas dos posiciones, una que nos dice que los recursos formulados antes del decreto 806 deben seguirse tramitando por el 327 del Código General del Proceso y otra que nos dice que la aplicación de este decreto debe ser inmediata, es decir, inclusive para los recursos que se formularon antes del decreto 806 y que están en trámite. Mi posición personal es que debe darse aplicación inmediata al decreto 806. Por lo tanto, aplicarse para el trámite de los recursos de apelación formulados antes del decreto, debe también aplicarse las modificaciones introducidas por este decreto. En materia de apelación de autos, el decreto no hace mención, pero sí es importante tener en cuenta que en los autos la sustentación, la interposición y sustentación siempre pues va a ser en primera instancia. El traslado del escrito de sustentación del recurso ya no va a ser por el artículo 110 del código, sino el traslado va a ser por medios digitales. Y aquí encontramos nosotros que como las partes deben hacer la presentación de sus escritos memoriales y todas aquellas sustentaciones, recursos a través de su correo electrónico, pues se haría de alguna manera inaplicable o innecesario el artículo 324, que nos habla de la remisión del expediente, porque si contamos con las piezas digitales, todas las piezas digitales del expediente, pues no hay lugar al trámite de expedición de copias, remisión de las mismas al superior, porque pues bastará el envío por medios digitales. Igualmente la decisión del recurso pues se notificará por estado insertado en canales digitales.
Frente a la vigencia y aplicación del decreto, nosotros encontramos que su artículo 16 indica que el decreto rige a partir de su publicación y estará vigente durante el término de 2 años, y aquí también pues encontramos algunas controversias frente a la duración de la vigencia de este decreto, porque pues ese expedido en estado de emergencia, pero se le da una duración de 2 años y no sabemos si las condiciones del estado de emergencia pues van a continuar. Sin embargo, pues ese es un debate que no vamos a dar en este momento. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el acuerdo 11.567, y en este acuerdo, en sus artículos 1 y 2, indica que se le levanta la suspensión de términos a partir del 1 de julio, y se mantiene del 9 de junio al 30 de junio. Sin embargo, hay una excepción a la suspensión del levantamiento de términos, y es lo relacionado con el trámite del recurso de apelación. Por lo tanto, algunos de nosotros que tengamos apelaciones en trámite ya estaremos recibiendo correos de tribunal o de juzgado de segunda instancia donde nos están diciendo que tenemos los 5 días para sustentar por escrito. Es importante que tengamos en cuenta nosotros las medidas que se toman son para agilizar la justicia, hacerla efectiva de manera pronta, darle frente a la congestión, y que esta virtualidad y esos trámites que flexibilizan y buscan agilizar el proceso sean efectivos. Por lo tanto, se requiere la colaboración de todos nosotros con las medidas que se toman en este decreto para que todos los sujetos procesales podamos ejercer nuestros derechos de defensa, derecho de contradicción, y pues la justicia pueda ser pronta y eficaz. Frente a eso, entonces, quisiera plantear unas reflexiones, y es que tengamos en cuenta que la virtualidad efectivamente nos va a ayudar a reactivar la justicia, pero para eso es necesario que el gobierno y la rama judicial brinde todos los recursos para que los juzgados, para que los despachos cuenten con todos los medios digitales, se pueda acceder a los mismos, y que también los usuarios puedan tener acceso a estos medios digitales. En los chats y los correos que hemos recibido a lo largo de todas estas conferencias y charlas que hemos compartido, hemos visto la preocupación de muchos de ustedes relacionada con que en algunas poblaciones no se cuentan con los medios virtuales, con el acceso a los canales digitales. El decreto impone o llama a las alcaldías y a las personerías para facilitar el acceso a sus sedes a todos aquellos usuarios que no cuentan con acceso a internet y a canales digitales, pero también es importante que se tenga en cuenta todos aquellos despachos judiciales que quedan en poblaciones de difícil acceso y que contar con estos medios digitales no ha sido fácil. También es importante que tengamos en cuenta que la flexibilización de estos trámites orientados a la reactivación de la justicia, el juez debe ser cuidadoso en la garantía de los derechos de defensa y contradicción de las partes, toda vez que debe revisarse que efectivamente las partes hayan conocido de manera oportuna a través de estos canales digitales todas sus decisiones y todas las comunicaciones. Es importante tener en cuenta que estas medidas que se toman, muchas lógicamente están orientadas a proteger el derecho a la salud de los servidores judiciales, de los usuarios de la justicia, de los abogados, pero es importante tener en cuenta que no es solo proteger la salud desde el punto de vista físico, sino la salud emocional. El trabajo en casa para muchos de nosotros ha implicado mayores cargas, mayores responsabilidades, y pues el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, si bien facilitan nuestro trabajo, pues implican para muchos de nosotros en muchas ocasiones situaciones de estrés, afectación emocional, porque la comunicación no siempre tiene la rapidez y la efectividad que hemos buscado. Finalmente, pues también quiero hacer un llamado al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lábara Bonilla para que en las capacitaciones que se hagan a los servidores también se tenga en cuenta programas o canales de capacitación para los abogados y los usuarios del sistema de justicia, porque para que todas las herramientas que se busque implementar sean óptimas es necesario que todos tengamos el conocimiento y el manejo de las mismas. Y finalizo presentándoles estas imágenes con las que yo creo que muchos nos identificamos. Y es que cuando estamos trabajando en casa a través de medios digitales, estamos sometidos también a una carga emocional, al estrés,
muchas veces perdemos la conexión, el internet falló, se fue la luz. Todas estas son la nueva normalidad que vamos a tener en la nueva forma de llevar los procesos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que tanto abogados litigantes como servidores de la rama, pues no somos máquinas manejando máquinas, sino que somos seres humanos que necesitamos que se tengan en cuenta horarios laborales, cargas laborales, metas a tener en cuenta, toda vez que se nos han multiplicado las tareas y debemos cumplir con ellas en los términos que indica el proceso. De esta manera, entonces, finalizo mi presentación y le doy muchas gracias, doctor Canosa. Muchas gracias a usted, doctora Magda, por su presentación, muy amable. Y continuamos con este foro con la exposición de la doctora Liliana Otero Álvarez sobre el derecho al debido proceso en la virtualidad. Bienvenida, Liliana, a este panel virtual. Doctor Ulises, muchas gracias. Agradecer en primer lugar al instituto por invitarme, por tenerme en cuenta, a usted, doctor Ulises, y al doctor Jairo Parra, también agradecerle. Bien, entonces, yo quisiera hablar entonces estos 20 minutos que me ha dado el instituto sobre el debido proceso ante la virtualidad. Y aquí, pues, entonces yo quisiera retomar, afortunadamente, algunas cosas que ya dijo Magda acerca del objetivo que tiene el decreto 806, de cuáles son los objetivos y los fines que buscaba el decreto 806. Y yo quiero referirme principalmente a dos de ellos, y es en cuanto a la reactivación de la justicia, ¿sí? A eso principalmente quiero hacer énfasis en esta charla, y es que el objetivo del decreto 806 es la reactivación del servicio de la justicia, es la reanudación de la justicia, dice el decreto 806, que va a regular algunas normas para que los procesos se puedan tramitar en su mayoría virtualmente. Y también habla, también nos lo ponía de presente la doctora Magda, de contrarrestar la congestión judicial. Ahí yo quisiera, pues, hacer énfasis y decir que considero que esa congestión judicial debe estar entendida en medio, digamos, de lo que causó la pandemia. De que debe entenderse entonces que esta congestión judicial es aquella entendida porque se incrementa debido a la suspensión de términos, debido al confinamiento, debido a los efectos propios de la pandemia. No podríamos entender que se está refiriendo el decreto a una congestión judicial pasada, digamos, que viene de hace muchos años, porque no tendría, digamos, entonces una conexión con las normas de emergencia. Pero claramente entiendo que esa congestión judicial se va a incrementar, se ha incrementado, tenemos los juzgados paralizados hace meses, y eso pues obviamente contribuye al incremento de la congestión judicial, y es ahí donde viene el decreto 806 a tratar de contrarrestarla, como él mismo lo dice. Bien, entonces esa reactivación de la justicia que ha estado, pues, obviamente paralizada por los hechos que todos conocemos, por el tema, la situación de salubridad pública y por el tema de confinamiento, pues ha hecho que los juzgados estén cerrados desde mediados de marzo. Con contadas excepciones, pues ya sabemos que la justicia está prestando, se están prestando servicios con contadas excepciones como la tutela, y esto ya lo sabemos. Entonces esta situación ha hecho que sea imposible ejercer el derecho al acceso a la administración de justicia. Entonces tenemos que reactivar la justicia, y para ello no es posible hacerlo en este momento de manera presencial, al 100%. No es posible hacerlo en un corto plazo, en un plazo inmediato, y probablemente tampoco en un mediano plazo. Entonces, por eso es necesario reactivar la justicia de manera virtual. Y eso es lo que intenta hacer el 806, como dice su objetivo, al menos mayoritariamente virtual. Entonces, aquí tenemos que encontrar un equilibrio en el acceso a la administración de justicia, que hay que reactivar el acceso a la administración de justicia, pero no puede ser a cualquier precio. No puede ser a como de lugar. Esa reactivación del acceso a la administración de justicia tiene que ir de la mano del respeto al debido proceso, ¿sí? Entonces no podemos, la virtualidad no puede desconocer las normas del debido proceso. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio, y vamos a ver si es posible encontrarlo en el decreto 806.
Entonces ya sabemos que el derecho al acceso a la administración de justicia es un derecho constitucional, un derecho fundamental, un derecho de raigambre democrático. La tutela judicial efectiva, nos dicen los españoles, es ese derecho por medio del cual yo busco que el Estado pues responda a mis pretensiones, siguiendo un proceso, ¿sí? Y de manera independiente, de manera imparcial, en un término razonable y de manera motivada. Todos estos aspectos hacen parte del acceso a la administración de justicia. Y el acceso a la administración de justicia va íntimamente ligado con el debido proceso. ¿Por qué? Porque el acceso a acceder a los jueces es una garantía, pero también es una garantía los pasos que siguen después de acceder al juez. Es decir, que ese proceso, esos pasos que se siguen ante el juez, obviamente también estén enmarcados dentro de un debido proceso. De tal manera que en esta relación de la persona con la justicia encontramos tres momentos, que sería el acceso a la justicia como tal, el proceso que se desarrolla allí y una decisión de fondo que debe ser motivada, que debe ser pública y que debe ser pronta. Entonces, no es simplemente que el Estado garantice el acceso a los jueces, que en este momento no lo puede hacer de manera presencial, entonces lo hará mayormente de manera virtual. Pero esa virtualización, ese acceso virtual no puede ir en contra de que el proceso que se debe dar allí, pues debe ser un debido proceso ajustado a las formas propias de cada juicio, como nos diría nuestra Constitución. Entonces, lo que yo propongo es que hagamos una lectura del decreto 806, teniendo en cuenta estos dos principios, estos dos derechos fundamentales que están en juego, que son el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, logrando un equilibrio entre estos dos. Entonces, para ello, pues yo sugiero que hagamos una lectura en ese sentido del 806 y tengamos en cuenta, digamos, algo que ya ha manifestado la Corte Constitucional en acciones de tutela desde mucho tiempo atrás, y es hacer una interpretación pro accione o interpretación pro acción de las normas procesales, y en este caso, muy especialmente el decreto 806. Entonces, tengamos en cuenta que el debido proceso y el acceso a la administración de la justicia son derechos fundamentales que obligan a que interpretemos las normas procesales, que obligan a que interpretemos el 806 como instrumentos puestos a favor del derecho sustancial para resolver las cuestiones de fondo que se le plantean a los jueces y para obtener una tutela efectiva. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que interpretar el 806 teniendo en cuenta la primacía del derecho sustancial, teniendo en cuenta el principio de la buena fe. Y pues desde ese punto de vista, entonces, con esa invitación que hago a mirar el 806 desde ese punto de vista, pues miremos algunos de los artículos. Ya Magda mencionó el artículo 14 de la apelación, entonces no lo voy a mencionar. Y Marcos nos va a hablar también de otros artículos y también va a hablar de alguna jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces me voy a concentrar en algunos aspectos que considero importantes frente al tema del derecho del debido proceso. Entonces, tenemos empezando por el artículo primero, que nos dice que se debe implementar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y aquí nos va advirtiendo que la virtualidad tendrá que ceder frente a el debido proceso, frente a principios como el debido proceso, el derecho de defensa, la publicidad, la contradicción. Entonces nos dice que cuando los sujetos procesales o la misma administración, la misma autoridad judicial, manifieste que no puede acudir a la presencialidad, a la virtualidad, entonces en ese caso la virtualidad tendrá que ceder y tendremos que tener una atención presencial. Eso sí, cumpliendo todos los requisitos, todos los protocolos, todo lo que nos dice los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura para garantizar la salubridad tanto de los funcionarios como de los litigantes como de los usuarios. ¿Sí? Pero entonces en este caso, cuando no sea posible acceder a la virtualidad, y eso impide el acceso a la administración de justicia, y por ende viola el debido proceso, entonces la virtualidad tendrá que ceder. Por otro lado, entonces,
tenemos adicionalmente el artículo 2 que nos habla de los medios tecnológicos en todas las actuaciones, y en virtud de ello entonces nos dice que las audiencias, diligencias, presentaciones se harán de manera virtual principalmente. Y para ello nos dice que no se van a requerir entonces las firmas digitales, ni manuscritas, ni mecánicas, ni escaneadas, ni presentaciones personales, ni autenticaciones. Entonces aquí yo quisiera adicionalmente poner de presente o adelantar una de las conclusiones a las que quiero llegar, y es que tenemos que hacernos a unas normas o rescatar o hacer prevalecer unas normas que nosotros ya veníamos aplicando, unas normas que ya hemos tenido, unas normas, unas reglas, unos principios que ya hemos dado por sentados y que han sido, digamos, la evolución de nuestro sistema procesal. Entonces, para ello quiero mencionar acá en este punto que he oído tanto digamos, en el común de la gente, que no hay firmas, que como así que poderes sin firmas, que como así que sin firma manuscrita, que es eso de la firma digital, que se quitan las presentaciones personales, que eso da seguridad jurídica, que no sé qué. Todas esas cosas debemos entender que nosotros ya teníamos instaurado en nuestro sistema una evolución acerca de la autenticidad de los documentos y la presunción de autenticidad. Eso no ha cambiado, eso no es nuevo, y eso tenemos que rescatarlo, y por lo tanto entonces tenemos que echar mano a esas normas que nosotros ya dábamos por sentados que existían y que ya veníamos introduciendo en nuestro actuar. Entonces, por ese lado considero que el artículo 2 es acorde con el acceso a la administración de justicia de manera virtual y también con el debido proceso. Adicionalmente, el mismo parágrafo del artículo 2 nos dice que se debe garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción. Esos mínimos son innegociables, y si tienen algún principio tendrá que ser la virtualidad, no estos principios, ¿bien? Y también resaltar lo que decía ya Magda, que entonces pues los municipios tendrán que facilitar el acceso a la virtualidad, ¿bien? En este punto quisiera también dar algo importante frente al derecho, al debido proceso, ¿sí? Y es el tema relacionado con las notificaciones y principalmente con la notificación personal. Porque uno de los elementos esenciales, de los núcleos esenciales del debido proceso es el derecho de defensa. Y el derecho de defensa lo garantizo con una correcta citación al proceso. Entonces esto no puede quedar mal, porque si queda mal pues habrá nulidad, pero no habrá nulidad porque sí, habrá nulidad porque estoy violando el debido proceso. Estoy violando una garantía fundamental como es el derecho de defensa, ¿sí? Entonces, por esa razón, tenemos que hacer de manera correcta la citación y la notificación personal. Y entonces aquí, Magda nos hablaba con toda razón de que el decreto 806 trae unas normas que flexibilizan ciertas normas procesales. Pero es que esa flexibilización no puede ir en contravía del debido proceso o del derecho de defensa. Entonces, ¿qué sucede en la notificación personal? Nos dice que la notificación personal también puede hacerse con el envío de la providencia a través de mensajes de datos a la dirección electrónica. Eso está perfecto, y desde mi punto de vista es posible llevar a cabo la notificación en este sentido, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Eso es posible, eso es posible. Para ello, el artículo 8 trae algunas cargas para el interesado y también para quien recibe, para el afectado, vamos a llamarlo así. El interesado debe afirmar bajo la gravedad de juramento cuál es el mail correspondiente a la persona para notificar, la forma como lo obtuvo y allegar algunas evidencias, las evidencias correspondientes. Entonces, en este punto es necesario decir que yo considero que esas cargas están justificadas en la medida que debemos respetar como de lugar el derecho de defensa y por lo tanto la notificación personal. Sin embargo, esa carga, si nos ponemos a pensar, digamos en nuestro sistema jurídico hay otras normas, vuelvo a decir, hay unas normas a las cuales debemos acoger en este momento, que son normas generales y que hemos aplicado sin mayores controversias hasta el momento, como son las normas que generan oponibilidad de los emails, de los correos electrónicos. Por ejemplo,
el registro mercantil. Entonces, gran parte de las personas, de los sujetos procesales, los comerciantes, las personas jurídicas, sociedades civiles, sociedades comerciales, las entidades sin ánimos de lucro, tendrán que tener un registro, el registro mercantil o el registro pertinente, y allí tendrán que hacer oponible una notificación electrónica para notificaciones. Entonces, en ese caso, ya esa es la oponible y ahí ya, digamos, entonces me quito ese problema y esa carga que nos dice el artículo 8, pues se entiende suplida. Y ahora, ¿qué pasaría, digamos, con la persona natural no comerciante? Ahí es donde podemos entrar con el tener algún inconveniente, pero digamos ahí sí está de carga del interesado, de tener todos los cuidados de informar una dirección electrónica válida, porque si esto queda mal, pues entonces estábamos violando el derecho de defensa al debido proceso y no podemos simplemente por defender la virtualidad violar el debido proceso. Y también hay una carga para el afectado, decíamos, porque el artículo 8 nos dice que el afectado debe también, bajo la gravedad de juramento, manifestar que no se enteró de la providencia, y aquí también seguimos pues con las normas de nulidad del Código General. Bien, y el artículo 8, para ir cerrando, el artículo 8 entonces nos habla también de la forma como se obtienen esos datos. Y a mí el parágrafo segundo del artículo 8 me genera cierta intranquilidad frente al tema de protección de datos y frente al derecho de intimidad, en la medida que dice que pues, la autoridad judicial podría conseguir los correos electrónicos, por ejemplo, a través de las redes sociales, lo cual me parece un poco que se intromete un poco en la vida y en la intimidad, y no sé si de pronto este parágrafo pueda tener algún viso de inconstitucionalidad. Me parecería a mí que sí, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que habría que entrar en esa discusión, que es una discusión, digamos que no tendríamos ese inconveniente. Bien, entonces para ir cerrando en los 3 minutos que me hacen falta, que aún me quedan, entonces yo quisiera decir que toda esta situación ha generado toda la situación de la pandemia, del confinamiento, como decía Magda, ha generado una ansiedad entre nosotros en la virtualidad, pero yo también quiero decir que ha generado una sensación de inseguridad jurídica frente al usuario, ¿sí? El usuario desde que comenzó esto, desde que están cerrados los juzgados, pues al principio no sabía si la prescripción y la caducidad le seguía corriendo, después ha tenido que estar pendiente cada 15 días de cuándo, si suspenden o no suspenden los términos. Entonces esto ha generado una inseguridad jurídica muy importante, o al menos una sensación de inseguridad jurídica. Si a eso le metemos que existe, si a eso le metemos entonces que existe tanta norma que se ha generado en estos meses, pues entonces la inseguridad jurídica es peor. Entonces, ¿qué tenemos ¿qué quiero decir yo acá? Quiero que para generar algo de seguridad jurídica tenemos que acogernos a las normas existentes, a normas que han venido evolucionando, a normas que además hemos tenido por sentadas hace mucho tiempo, y eso nos va a ayudar a dar un parte de tranquilidad jurídica. Esas normas, puedo mencionar algunas, por ejemplo, el tema de la presunción de autenticidad, todo el sistema de presunción de autenticidad que trae el código, obviamente la buena fe procesal, obviamente la igualdad ante el proceso, y por último, las normas de tránsito de legislación. Yo quisiera aquí separarme de la opinión de la doctora Magda en el sentido del tránsito de legislación, por ejemplo, frente a los procesos en curso. Me parece que tenemos una norma centenaria que siempre hemos aceptado y que hemos aplicado sin ninguna discusión hasta el momento, y que por el hecho de la emergencia no es el momento de desconocer normas generales que han sido aceptadas ya por nosotros hace mucho tiempo. Pienso que eso generaría aún más inseguridad jurídica. La seguridad jurídica que podemos transmitir ahora es seguir confiando en las normas y en las instituciones que hasta el momento venían aplicándose y que no tienen por qué cambiar en este momento.
Entonces yo quisiera ya terminar, para finalizar, agradeciéndole nuevamente al instituto y a quienes me han acompañado en este panel, al doctor Jordi, a la doctora Magda y posteriormente al doctor Marcos, terminar diciendo, recordando, digamos, mi conclusión, y es que hay que entender el decreto 806 con la finalidad de que se permita el acceso a la administración de justicia, garantizando en todo momento el debido proceso. Muchas gracias, doctor Ulises. Creo que cumplí con el tiempo que me otorgó el instituto. Sin duda cumplió, doctora Liliana. Muy amable, no solo con el tiempo, sino con el contenido de su excelente exposición, así que muy amable. Y para cerrar esta ronda de exposiciones, viene ahora el doctor Marcos Quiroz Gutiérrez a hablarnos de justicia digital, mito o realidad. Doctor Marcos, bienvenido. Buenas tardes para todos, para usted, doctor Ulises, para el doctor Jairo Parra, para el doctor Jordi, quien nos acompaña desde España, para mis amigas las doctoras Magda y Liliana, y por supuesto para la audiencia. En efecto, yo quiero hablar hoy de si la justicia digital es real o es mentira, si es posible o si no lo es, y quiero hacerlo de una manera muy práctica. Ustedes me dirán al final si cumplí ese cometido. Yo quiero hablar primero de qué es en realidad la justicia digital y qué no es, cuáles han sido los principales obstáculos prácticos que nos han impedido de tener justicia digital y cuáles serían los elementos que debemos adoptar para finalmente tener una justicia digital. Y haré énfasis en dos nociones estelares para tener finalmente la justicia digital. Por un lado, la equivalencia funcional. Repetiré mucho durante mi exposición eso de la equivalencia funcional, y la neutralidad tecnológica. Primero, empecemos diciendo qué es y qué no es la justicia digital. Lo primero que hay que decir es que la justicia digital no es el decreto 806, ni mucho menos es la inteligencia artificial. Como lo explicaba el profesor Jordi, la inteligencia artificial es en efecto el auxilio que pueden presentar algunas tecnologías para el desempeño de la actividad judicial. Pero la actividad la justicia digital no es, decía, solamente la inteligencia artificial. La justicia digital podríamos verla de dos maneras: cómo se ha visto y cómo deberíamos verla. La justicia digital suele verse con la aplicación del artículo 103 del Código General del Proceso, y por eso suele definirse a la justicia digital como la integración de dos componentes. Por un lado, un expediente electrónico, y por el otro, la litigación en línea. Ese es el concepto que estableció el artículo 103 del Código General del Proceso. Sumados esos dos componentes, el expediente electrónico, repito, y por el otro, la litigación en línea, con el plan de justicia digital que debía establecer el Consejo Superior de la Judicatura. Pero yo quisiera proponerles a ustedes que empecemos a ver la justicia digital como algo diferente. No lo empecemos a ver solamente como la existencia de un expediente electrónico y de la litigación en línea. ¿Por qué les propongo eso? Que no la veamos de esa manera. Porque ese concepto pone un énfasis innecesario en el expediente electrónico, en el expediente tradicional, en la acumulación de actuaciones que la jurisdicción debe poner en disposición de las partes. Y entonces, ¿cómo les propongo que veamos la justicia digital? Yo les propongo que veamos la justicia digital simplemente como la actuación procesal, bien sea de las partes, bien sea de los sujetos procesales, bien sea de sus apoderados o bien sea de la jurisdicción por medios tecnológicos de comunicación, cualquiera. Y empecemos a desterrar mitos. Cuando hablamos de la justicia digital como la actuación por medios tecnológicos, tanto de las partes, de sus apoderados, como de la jurisdicción, estamos diciendo que la justicia digital no es solo Internet. Internet vino después, pero podríamos haber tenido justicia digital antes de Internet. Podríamos decir que aún si nos comunicáramos por el telégrafo, por el telex, por el fax, por cualquier medio tecnológico de información o comunicación, podríamos tener justicia digital. Insisto, justicia digital no es solo Internet.
el uso de la telefonía móvil fija es justicia digital. Ya iremos precisando esas nociones. Entonces quisiera insistirles en que justicia digital no es solo tener un expediente electrónico, sino que va más allá. La actuación judicial por cualquier mecanismo tecnológico de comunicación, insisto, no solo internet, telefonía fija, telefonía móvil, cualquiera que tengamos disponible. Dicho eso, podríamos hacernos una pregunta, que la respuesta es obvia, por las circunstancias en las que estamos. ¿Colombia tiene o no tiene justicia digital? Por supuesto que no tiene justicia digital. Y luego de responder esa pregunta podríamos decir, ¿por qué no tiene justicia digital? Y por supuesto, el preguntarse por qué carece Colombia de justicia digital no busca responsabilizar a los actores o algún actor en particular, sino saber qué hemos dejado de hacer, qué hemos hecho mal y qué deberíamos hacer para tener justicia digital. Porque verán ustedes que la aplicación, la implementación de la justicia digital depende de todos. Digámoslo desde ya, la justicia digital no es responsabilidad exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura. Es responsabilidad de todos los actores, cada uno cumpliendo su rol, de los funcionarios judiciales, de los litigantes, de las partes. Ya veremos esa noción hacia dónde apunta. Entonces nosotros cuando nos preguntamos por qué Colombia carece de una justicia digital, nos debemos responder que carecemos de una justicia digital principalmente por exigir y cumplir formalidades procesales que no son necesarias. Formalidades procesales innanes. ¿Y por qué digo que el obstáculo, el principal obstáculo que nos ha impedido tener una justicia digital es el cumplimiento de formalidades procesales innanes, innecesarias? Porque el camino a la justicia digital no es la instauración de más requisitos, no es la instauración de una firma digital, no es la instauración de seguridades adicionales que nos aseguren que la información no va a ser modificada. No. El camino para la justicia digital es la flexibilidad. Y ya veremos que ese camino de la flexibilidad que no hemos aplicado nosotros ya había sido ensayado por la ONU. ¿Con qué? Con las nociones de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica. Miremos cuáles son algunas de esas formalidades innecesarias. Y antes de mirarlas, les pido que revisen el artículo 11 del Código General del Proceso. Esa norma señala que el juez no debe exigir ni cumplir formalidades innecesarias. ¿Eso qué quiere decir? Que aún así, cuando las normas positivas establezcan una formalidad que no lleve a ninguna parte, las mismas normas están autorizando al juez para que inaplique esas formalidades innecesarias. Miremos rápidamente cuáles son. La primera formalidad innecesaria que nos impidió tener justicia digital aparece en el artículo 74 del Código General del Proceso, hoy derogado tácitamente por el decreto 806. ¿Qué nos decía ese artículo 74? Ese artículo exigía que el poder, nada más y nada menos que el poder, la primera actuación que generalmente realizaba una parte en un proceso judicial, tenía que ser presentado personalmente en una notaría o en una oficina judicial. Y que si se confería por mensaje de datos, debía tener una firma digital. Vemos allí dos formalidades absolutamente innecesarias. La presentación personal del poder, es decir, llevar el poder, hacer fila en la notaría, que le pongan el sello, obviamente pagando las expensas correspondientes, o acudiendo a la oficina judicial también para que le impongan el sello. O la firma digital, que básicamente es un producto que venden las entidades de certificación. Ese artículo 74 hoy
en buena hora derogado, era una formalidad innecesaria, establecía que el poder fuera presentado personalmente o que tuviera una firma digital. Si yo simplemente mandaba un escrito por correo electrónico identificando quién era mi apoderado, el artículo 74 impedía que ese poder por mensaje de datos tuviera valor jurídico. La segunda formalidad innecesaria, que también desapareció, pero por la jurisprudencia, era el acuse de recibo en las notificaciones electrónicas. ¿Qué sucede? Los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso exigían que para la notificación personal se enviara un citatorio. Saben los litigantes que por lo general envían el citatorio, la persona no asiste inmediatamente, y que luego envíen un aviso y pasado un tiempo el aviso surtía los efectos de notificación. Y que esos avisos y que ese citatorio podía hacerse por medios electrónicos, y establecían esas normas que cité, que se presumiría que se había recibido la notificación cuando se hiciera acuse de recibo. Es decir, yo le mando un correo electrónico al demandado y el demandado me dice, muchas gracias por haberme demandado. Esa norma había sido interpretada por la jurisprudencia como una solemnidad probatoria, que solamente se entendía notificado el destinatario, por medios electrónicos, por supuesto, cuando él informara, sí, recibí el correo electrónico. En estos tiempos que han pasado muchas cosas en la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, esa tesis que acabo de sostener, la había sostenido no una, sino varias veces. Ejemplo de ello había sido en una sentencia reciente de 3 de febrero de este año de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y este año, tan solo hace unos días, la Corte Suprema de Justicia recogió ese criterio y señaló lo obvio: exigir que el destinatario de una notificación por mensaje de datos acuse de recibo como única forma de probar que la notificación se hubiera realizado es una formalidad innecesaria que no se deriva del texto de la norma. Entonces yo puedo enviar un mensaje de datos y demostrar por cualquier medio, inclusive con su envío, con el indicio que se desprende de allí, que el destinatario lo recibió. Miren ustedes, mientras que en febrero la Corte Suprema de Justicia exigía invariablemente el acuse de recibo, en junio, unos meses después, cambió su criterio en buena hora y dejó de exigir una formalidad innecesaria. La tercera formalidad innecesaria es la oralidad, o mejor, antes de que los valedores de la oralidad vayan a considerar que es un ataque a su posición sobre la oralidad, diría mejor que sería una formalidad innecesaria la manera como hemos visto la oralidad. Oralidad no podemos entenderla como sala de audiencias, juez o magistrados y sujetos procesales sentados todos presentes en la misma sala de audiencias. Porque obviamente la oralidad busca la inmediación, pero ese no debe ser el criterio bajo el cual debemos entender oralidad, ni mucho menos inmediación. Debemos entender oralidad e inmediación como inmediación y oralidad sensoriales, lo que está pasando en este momento. Todos no estamos en un mismo recinto. Yo estoy hablando y espero ustedes estén poniéndome atención mediante el uso de nuestros sentidos. Pues bien, lo mismo podía suceder en el entorno judicial, que el juez expidiera de viva voz la sentencia, si queremos que sea oral, y que las partes también realizaran sus actuaciones oralmente. ¿Y qué me lleva a mí a afirmar que la manera como habíamos entendido la oralidad presencial era un obstáculo para la justicia digital? Una decisión también de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del año pasado. En esa decisión, un litigante tenía que haberse desplazado de una ciudad de Antioquia hacia el Chocó para sustentar su recurso de apelación. Y cancelaron el vuelo, no pudo llegar a la ciudad donde se iba a realizar la audiencia y llamó a la oficina judicial y les informó: no puedo llegar.
Y la decisión del tribunal, que luego fue accionado en tutela, fue declarar desierto el recurso de apelación porque la persona no se hizo presente. Es decir, requería que para cumplir con la oralidad debía estar sentado en la sala de audiencias. Yo les pregunto, si las normas de sustentación de la apelación que estaban entonces vigentes y las normas de la inmediación y de la oralidad exigían solamente la percepción de los argumentos expresados de viva voz por el litigante, ¿qué justificaba que la persona no pudiera sustentar el recurso de apelación mediante una llamada telefónica? Sobre todo cuando ustedes miran que el mismo Código General del Proceso permite el uso de videoconferencia y de teleconferencia cuando hubiera circunstancias que lo justificaran, cuando hubiera una justa causa. Esa forma de entender la oralidad también ha sido uno de los obstáculos que ha impedido que tengamos justicia digital. Ese tema de la inmediación sensorial aparece establecido, aparece traído a colación en el salvamento de voto de esa sentencia. Para quienes estén interesados en la sentencia o en el salvamonte o en el salvamento, la radicación de la sentencia es STC 672 de 2019 y el salvamento de voto lo suscribe el magistrado Haroldo Quiroz Monsalvo, que habla, insisto, de la inmediación sensorial. Y el cuarto elemento que nos ha impedido tener justicia digital es cómo hemos entendido la autenticidad y la integridad de los documentos, sobre todo de los electrónicos. Creemos que el sello nos asegura algo y el sello también puede ser falsificado. ¿A qué me refiero? Miren ustedes una sentencia también de este año de la Corte Constitucional que ha sido bastante discutida, la sentencia T043 de 2020, conocida como la relacionada con los pantallazos de WhatsApp, donde la Corte asimila lo que es un documento electrónico a un indicio. Es decir, en esa sentencia la Corte no utiliza conceptos precisos de derecho procesal y para decir que la impresión de lo que se ve en la pantalla de los mensajes de WhatsApp son un indicio cuando en realidad es un documento electrónico. Dicho eso, ¿cuáles podrían ser los pasos que podríamos tomar para tener justicia digital? Yo insistiría en la flexibilidad. La flexibilidad es el camino de la justicia digital e insistiría que ese camino ya está ensayado. Veo en la prensa que cuando se habla de la justicia digital se dice que costaría entre 400 y 800 millones de dólares. Ese sin duda, invertir 400, 800 millones de dólares no es el camino para establecer la justicia digital. El camino para establecer la justicia digital es la equivalencia funcional. ¿Y qué es la equivalencia funcional? Cuando la ONU se puso a estudiar estos temas con el fin de regular el comercio electrónico, estableció que había documentos físicos, documentos electrónicos. Firmas físicas, firmas electrónicas. Originales físicos, originales electrónicos. Que por supuesto, si uno los compara, no tienen las mismas funciones. No tienen exactamente los mismos requisitos, pero sí pueden ser equivalentes, sí pueden ser similares. La equivalencia funcional es uno de los caminos para establecer la justicia digital. Y para cerrar en los 2 minutos que me quedan, la neutralidad tecnológica también es el camino para la justicia digital. ¿Y qué es la neutralidad tecnológica? No es casarse con alguna de las tecnologías que hoy tenemos disponibles y que nos parecen de punta. Hace unos años, el mensaje de texto por medio de los BlackBerry era una tecnología de punta. Hoy prácticamente nadie lo utiliza. Hoy es bastante difundido el WhatsApp, mañana no sabremos. Hoy utilizamos prácticamente todos los días el correo electrónico, mañana no sabemos. Por eso insistía que justicia digital es el uso de cualquier medio tecnológico de comunicación. No solo el correo electrónico, sino cualquiera que tengamos disponible. Y en este minuto que me queda, usted, doctor Ulises, que es muy estricto con el tiempo, yo cumpliré debidamente. Quería también decir lo atinente a 2 decisiones
recientes, una de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y una de la Sala Civil, que han establecido pautas para la justicia digital. La primera es de 4 de marzo de 2020 y en ella la Sala Laboral de la Corte dijo que cuando se cita una audiencia por medios tecnológicos debe indicarse en la providencia el paso a paso. Es decir, descargue Zoom, cree una cuenta, métase en tal apartado y siga los pasos. Si no, estará vulnerando el debido proceso. Y la otra es de 20 de mayo de 2020, de acuerdo con la cual esta de la Sala de Casación Civil de la Corte, cuando se haga la notificación electrónica por estado, en el estado debe incluirse el contenido central de la decisión. Son estas, pues, las reflexiones que quería compartir con ustedes acerca de si es posible o no es posible la justicia digital. Muchas gracias. Muy amable, doctor Marcos, por su excelente conferencia, que además nos hace reflexionar sobre muchos aspectos de la tecnología y además nos actualiza sobre las decisiones que ha venido tomando la jurisprudencia, la Corte, especialmente la Corte Suprema de Justicia en esta dirección. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al panel de preguntas. Doctor Jordi, lo saludo nuevamente. Por aquí en el chat de los miembros del instituto hay 2 preguntas para usted. Le voy a mencionar algunas de las preguntas que han hecho para que usted en los 5 minutos que le vamos a conceder, pues intente contestar algunos de estos interrogantes. Entonces alguien dice, pregunta para el doctor Jordi. En su libro sobre inteligencia artificial, defiende la idea de aplicar dicha herramienta para la toma de decisiones judiciales en algunos aspectos. ¿Cómo garantizar que esas decisiones electrónicas sean coherentes con la realidad o evolución social en las que se emiten? Y otra persona anota, para el doctor Jordi, ¿qué diferencia el sesgo que puede tener la inteligencia artificial del que puede tener el juez humano? Y otras que nos han llegado por chat son las siguientes, doctor Jordi. ¿Qué sucede en el derecho comparado con la utilización de la inteligencia artificial en los procesos? ¿Hay modelos o ejemplos a seguir? ¿Cómo conciliar el cambio tecnológico de cara a la resistencia que tienen algunas personas a la modernización? Doctor Jordi, le concedo la palabra. Tiene el micrófono, ahora sí. Ahora sí. Bien, bueno, les he escuchado con mucha atención a todos ustedes, ha sido muy interesante. En todo caso, voy a centrarme únicamente en estos 5 minutos en las preguntas que me han formulado, al margen de poder entrar en debate pues, en cualquier ocasión. Bien, en primer lugar, lo del tema de las decisiones electrónicas y la realidad social. ¿Cómo garantizamos que lo que decide una máquina sea coherente con lo que quiere la gente, para entendernos, ¿no? Pues bien, eso depende de los programadores, lo que antes decía, ¿no? De los que están encargados de la black box, ¿no? De los que hacen los algoritmos. Por eso es tan importante la elección democrática de los mismos, ¿no? Siempre estamos hablando pues, de la elección democrática de nuestros parlamentarios, naturalmente, pero ahora mismo va a ser también muy importante ver quién escoge a esos informáticos, porque nos van a condicionar el futuro si la inteligencia artificial acaba extendiéndose mucho más, ¿no? A partir de ahí, cuidado con lo que sea la realidad social, ¿no? Porque claro, lo que se le puede decir a la máquina es que haga una búsqueda rápida en Google y a partir de ahí vea qué es lo más popular, ¿no? O en alguna red social, ¿no? Pero al final eso, como muestra estadística, es ciertamente mejorable. La estadística es una cosa bastante compleja, es decir, no se puede hacer así de una forma prácticamente manual como lo haría incluso pues una máquina, ¿no? O sea, requiere unos análisis mucho más profundos que es bastante difícil que los pueda hacer automáticamente la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un papel los juristas, que tenemos que estar muy pendientes de esa realidad social y tenemos que trasladar a los programadores nuestro sentir sobre cómo tienen que ser las leyes en función de los cambios sociales que vayan habiendo. Y por ello, pues tenemos que tener la mente especialmente abierta, no tenemos que refugiarnos en ideologías especialmente conservadoras, ni buscar la tradición siempre, como los juristas por desgracia suelen hacer, sino que tienen que ser pues mucho más progresistas. Bien, las otras 3 preguntas son más cortas de
de responder. ¿Qué sesgos tiene la inteligencia artificial y qué sesgos tiene el juez humano? Exactamente los mismos, porque la inteligencia artificial está programada por un humano, con lo cual sesgo que tenga el programador, sesgo que tendrá la inteligencia artificial. En la medida en que conozcamos esos sesgos y podamos evitarlos porque nos causan errores en el pensamiento, pues podremos configurar mejor esas máquinas. Pero ahí la respuesta es sencilla. Bien, en cuanto al derecho comparado de la inteligencia artificial, mire, hay ejemplos, pero pocos todavía. En realidad pocos. Aparte de lo que he dicho de Compass, de lo que se ha comentado tantas veces de Letonia en cuanto a la realización de actividades judiciales automáticas a través de inteligencia artificial y lo que he dicho de China y algún programa que utiliza la policía para detectar denuncias falsas y cuya verosimilitud, la verdad es que yo pongo bastante en duda por más entusiasmo que le están poniendo sus protagonistas, ¿no? Pues aparte de eso, lo cierto es que el uso de la herramienta todavía está siendo bastante tímido más allá de la búsqueda de jurisprudencia y de la automatización de algunos procesos. Bien, yo creo que por eso he hablado de esto, ¿no? Esta pandemia pues quizás es una oportunidad para revisar todo eso, ¿no? Y básicamente pues hacer algunas de esas actuaciones de una forma más ágil gracias al concurso de las máquinas. ¿Cuál es el problema? Que es que la pandemia también nos ha provocado una crisis económica y para hacer esto pues hace falta dinero y eso es posible que acabe siendo una piedra en el zapato para el desarrollo de todas estas técnicas. Bien, y ya la última pregunta, en el minuto que me queda, bueno, las resistencias al cambio tecnológico, bueno, los juristas sabemos mucho de eso, ya lo he dicho antes, es decir, somos el reino de la tradición, insisto que por desgracia, la tradición no es más que un puro pensamiento ilógico, que llega a la conclusión de que las cosas se han hecho extraordinariamente bien en este periodo y por tanto ya no se pueden cambiar nunca más en los próximos 400 años, ¿no? Esto es absurdo. Tiene nombre además en epistemología, se llama falacia ad antiquitatem, es decir, una cosa es buena porque es antigua. No, tenemos que huir de todo esto, es decir, lo que tampoco tenemos que caer en la falacia ad novitatem, ¿no? Es decir, pensar que algo es bueno porque es nuevo. No, simplemente lo que tenemos que hacer es obrar con mente científica y a partir de ahí probar las cosas. Es decir, uno no puede decir si algo le gusta o no le gusta si no lo prueba. Esto es lo primero que uno le dice a un niño cuando está creciendo y que le dice a cualquier persona cuando quiere persuadirle de hacer algo que no quiere únicamente porque no le acaba de, no sé, le da como desconfianza, temor, miedo, pánico, incluso no. Las cosas hay que probarlas siempre, ¿no? El ser humano ha hecho su evolución gracias a probar y siempre probar cosas diferentes. Pues bueno, pues en materia judicial tenemos que hacer lo mismo, pero probar. Es decir, primero se ensaya y luego se legisla. No al revés como solemos estar acostumbrados, que primero lanzamos las leyes y luego ya veremos a ver si funcionan y a ver cómo va, ¿no? Esto es lo que no puede ser y eso es lo que tenemos que corregir de cara al futuro. Bien, nuevamente he cumplido mis 5 minutos, querido Ulises, con lo cual Sí. aquí concluyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jordi. Muy amable. Excelentes sus respuestas. Doctora Magda, una pregunta para usted. Teniendo en cuenta que el Código General del Proceso busca garantizar la celeridad y la inmediación con la oralidad, ¿cuál es su opinión sobre la eliminación de la audiencia de segunda instancia? ¿Es un retroceso? Ya le estamos oyendo. Okay. Es que me quedé sin wifi y estoy a través de No, no la estamos oyendo. Y oímos bien, Magda. Ahora sí creo, a ver. Sí, gracias. Es que la tecnología implica que muchas veces nos quedemos sin wifi y en este caso tuve que conectarme con los datos de mi celular, así que espero que ahorita me estén escuchando bien. Yo considero que eliminar esta audiencia en segunda instancia en ese momento en que estamos viviendo no debemos tomarlo como un retroceso. Si bien con el Código General del Proceso se buscó la oralidad en las actuaciones judiciales como un mecanismo para garantizar la celeridad del proceso, la inmediación, la concentración, en estos momentos no estamos en una situación de normalidad y esta regulación busca agilizar el trámite de la apelación y
también es importante que tengamos en cuenta la situación, la realidad de algunos despachos. Yo en estos días tuve la oportunidad de hablar con algunos amigos jueces, magistrados, quienes me comentaban que tenían ya programadas muchas audiencias para sustentación y fallo, inclusive hasta los meses de septiembre, octubre, noviembre, y que este trámite que trae el decreto les permite resolver muchos de esos casos, incluso en el término de 1 o 2 meses, con el ya evacuados muchos de los casos. Entonces, la celeridad que es propia de la oralidad no la vamos a sacrificar, toda vez que esta medida también nos ayuda a garantizar la agilidad en el proceso. Y quisiera también aprovechar para hacer mi derecho de contradicción frente a algunos de los argumentos de la doctora Liliana con relación a la aplicación del artículo 624 del Código General del Proceso. Y quisiera tener en cuenta aquí que ese artículo que regula el tránsito legislativo es muy bonito, es tradicional y es muy bueno cuando hacemos una reforma en condiciones de normalidad. Pero en este caso estamos con un decreto que nos está regulando en situaciones anormales que implican medidas especiales para poder darles frente a los efectos que está teniendo la pandemia. Y no me imagino algunos procesos que los funcionarios puedan resolver en 1 o 2 meses gracias a la agilidad que nos muestra eliminar esta audiencia, y otros procesos que tengan que esperarse hasta las fechas en donde tienen programadas audiencias para poderse resolver. Entonces, por eso considero que sí debe aplicarse de manera inmediata el decreto 806 y que no se están sacrificando garantías procesales ni estamos retrocediendo en materia procesal. Gracias. Muy bien, Magda, muy amable por su respuesta. Doctora Liliana, pregunta para usted. Hay casos en los cuales es necesario presentar pruebas en físico. Por ejemplo, títulos valores, una letra, un cheque, un pagaré, una escritura de hipoteca. ¿Cómo hacerlo en la virtualidad? ¿Cómo hacerlo en una demanda virtual? Gracias, doctor Canosa. Pues sí, esta es una pregunta muy recurrente y es una duda muy importante, y el decreto 806 no la resuelve. Entonces ahí yo creo que tenemos que pues aplicar lo que yo estaba diciendo en mi conferencia, y es aplicar a las normas generales y aplicar a las normas del código, y sobre todo para entender que hay que hacer respetar el derecho de defensa del debido proceso junto con el acceso a la administración de justicia. Entonces, en aquellos casos en los cuales es indispensable presentar pruebas físicas, como lo dice la pregunta, títulos, valores, por ejemplo, pero también en otras ocasiones donde es posible, por ejemplo, que el problema sea de tecnología, que no pueda de ninguna forma hacer llegar pruebas virtualmente, por ejemplo, por el peso de los archivos, por alguna circunstancia de esto. Yo creo que tenemos que, en ese caso, permitir la presentación de las pruebas físicamente. Para ello existe pues la posibilidad del mismo decreto 806 de hacerlo de manera presencial o de manera física, pues respetando los protocolos de salubridad y los protocolos de presencialidad. Y de alguna forma creo que los juzgados tendrían que habilitar la posibilidad en estos casos extremos y en estos casos de permitir la presentación en físico. En la medida que no hacerlo, pues podría ir en contra del derecho que tiene el demandante o el derecho a probar que tiene cualquiera de ellos. Sería esa la respuesta, doctor Luis. Muy amable, doctora Liliana, por su respuesta. Doctor Marcos, entonces cierra usted esta ronda de preguntas con la siguiente. ¿Serán únicamente válidas las actuaciones que provengan o se dirijan de o a los medios oficiales de comunicación definidos por el Consejo Superior de la Judicatura? La respuesta categórica a su pregunta, doctor Ulises, es que no. No son válidas únicamente las actuaciones que provengan de un medio oficial de comunicación definido por el Consejo Superior de la Judicatura. Y la razón es sencilla. La primera, definir esos medios como los únicos no está dentro de las funciones que tiene el Consejo Superior de la Judicatura.
Si uno revisa el artículo constitucional que define las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, no encuentra esa función. La segunda atentaría contra la flexibilidad. La tercera desconocería la realidad. Suponga usted que por alguna razón el correo electrónico oficial asignado a un juzgado tuvo problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede llevar a cabo la actuación, por ejemplo, no desde el correo @cortesuprema.gov.co, sino de @hotmail.com. ¿Eso quisiera decir eso? Yo no lo creo. Y otra razón es, eso desconocería la equivalencia funcional. Un correo es equivalente a otro. En esa medida no son solo los medios oficiales de comunicación. Y para terminar, le ofrezco una razón adicional. Si uno mira el Código General del Proceso, por ninguna parte establece que solamente las actuaciones judiciales deben hacerse por los canales oficiales. Las actuaciones judiciales no deben llevarse solamente en el recinto de la Corte Suprema de Justicia o en el recinto del Tribunal Superior de Bogotá o en el juzgado, en el recinto del juzgado. Ninguna. Pueden hacerse desde la casa. Así respondería la pregunta que usted me hace. Pues muy de acuerdo con su respuesta, doctor Marcos, así que muy amable por los argumentos que nos presenta para fundamentar la respuesta que nos ha dado. De esta manera terminamos este foro. Hemos escuchado 4 interesantes conferencias, hemos además escuchado la respuesta a los interrogantes que ustedes nos han planteado y por eso hemos agotado el objeto de este encuentro académico. Nos vemos dentro de 8 días. El foro dentro de 8 días será a las 6 de la tarde nuevamente, hora colombiana. Muy amables a todos por su atención y que tengan una buena tarde.